Así que le quiero agradecer y darle las buenas tardes a nuestro invitado. Es sociólogo por la Universidad Central del Ecuador, magíster en sociología por la Flaxo Ecuador, candidato a doctor por la Universidad de Buenos Aires y actualmente profesor en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Le quiero dar las buenas tardes al magíster Patricio Pilca por acompañarnos. Patricio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Edu, pues bien, bien, contento de poder compartir ciertas ideas, de poder hablar de hechos históricos que son importantes recordarlos, ¿no? Así es que más bien encantado de la invitación que me has hecho. No, muchísimas gracias, Patricio, a usted por aceptar la invitación. Y mire que yo he puesto un tema bastante importante en el encabezado de esta entrevista. No sé, vamos desde ahí a tocar el tema. Un análisis desde la sociología y comunicacional también. Vamos a analizar el trabajo de Mama Tránsito para los pueblos y comunidades indígenas y también para la mujer ecuatoriana. Esto a propósito de los 112 años de su natalicio. Su obra sigue vigente, vamos a analizarlo, vamos a ir detallando ciertos aspectos y para las personas que no saben de qué estamos hablando, pues vamos a hablar de Tránsito Maguaña, Rosa Elena Tránsito Maguaña, Alba, también conocida como Tránsito Maguaña, que nació un 10 de septiembre de 1909 en Pichincha, Ecuador, y falleció el 10 de mayo de 2009 a los 100 años de edad. Y justamente el día viernes se recordaban y se conmemoraban 112 años que Google lo hizo y las autoridades lo hicieron y lo pasaron muy a perfil bajo. Patricio, comencemos por ahí. ¿Por qué será que estas instituciones que no son ecuatorianas, sino que son gringas, le dan más presencia a lo que fue el natalicio de Tránsito a Maguaña que las propias autoridades que en este país y en este momento dicen que es el Ecuador del encuentro? ¿Qué opina usted, Patricio? Es que ahí hay como algunos elementos por los cuales iniciar, ¿no? A ver, lo primero creo que es siempre importante volver a la historia, volver al pasado, pero no para quedarnos en el pasado, sino que estas figuras importantes que representaron en algún momento de la historia una lucha constante en términos políticos, no solo dejarlos como figuras del pasado, sino que estarlas trayendo constantemente hacia el futuro, mirar cómo al presente hacia el futuro, mirar cómo las luchas que se emprendieron a mitad del siglo XX, ver cómo eso aún hoy es vigente. Eso por un lado. Lo segundo, creo que es importante a propósito de lo que menciono, porque muchas veces lo que se hace es mirar al pasado como una cosa casi folclórica y de museo y decir, bueno, eso es cosa del pasado, cuando no, cuando hoy mismo sabemos que la problemática planteada por Tránsito a Maguaña continúa vigente. Pues ese es un punto importante que se debe tener en cuenta porque muchas veces se mira la historia como un objeto del museo y de aquello que ya fue, como si ya se lo hubiese superado hoy, y no ha sido superado estas luchas por las cuales estaban reivindicándose allá por el siglo XX, mediados del siglo XX. Luego, lo de Google me parece más bien que es una cosa bastante publicitaria, ¿no? Como tratar de ganar el mercado y decir, bueno, también aquí nosotros estamos recordando a esta líder histórica. Finalmente, respecto del gobierno, creo que muy pocos gobiernos se habían ocupado de la historia del pasado y sobre todo de este pasado indígena, de este pasado indio, ¿no? Casi siempre las autoridades anulan eso, más bien deciden recordar otras cosas. Por eso, cuando tú me hiciste la invitación, creo que lo importante está ahí, poder traer el pasado para discutirlo hoy, para decir, miren, esas cosas que pasaban en el siglo anterior, aún hoy suceden, y para además decir, la memoria histórica indígena también es importante discutirla. Y es que justamente, Patricio, tocando el tema final de esta primera apreciación, el movimiento indígena en la actualidad tiene un papel muy importante dentro de la coyuntura política. Por ejemplo, Asamblea Nacional, donde ciertamente se han dado casos de corrupción, pero que también siguen jugando un rol muy importante y se han puesto en una postura de que si este proyecto no nos conviene, no vamos a dar paso.
Y de ahí también, pues, es importante leer ese papel que va a jugar el movimiento de Pachacuti, que está representando a cierta parte del movimiento y de los pueblos y comunidades indígenas. Y es que aquí también entra el tema de los intereses. Pero antes de ir con este tema de los intereses, Patricio, ¿qué papel tuvo? ¿Qué papel jugó en la historia del Ecuador Tránsito Amaguaña y su amiga Dolores Cacuango, para que en este momento nosotros podamos tomar la vida de Tránsito Amaguaña y su natalicio para hablar esta tarde? Sí, justo esto se vincula con lo que acababa de decir. Y por eso hacía mención la importancia de traer esto del pasado al presente. El día viernes del fin de semana, a propósito del natalicio, empezaron a sacar cosas como las siguientes perlas en las redes sociales. Isa, refiriéndose a Leonidas Isa, esto tienes que aprender tú, haciendo referencia a Tránsito Amaguaña. Luego sacaban otras joyas que decían, esta sí era una verdadera lucha indígena, no como las de hoy. Y luego cosas como, aprendan, ella no robaba, ustedes roban. Esto para decir que, y por eso hacía alusión en la primera intervención, de que es importante mirar el pasado en la medida en que se puede discutir ahora. No es que Tránsito Amaguaña era casi una mujer perfecta, ni mucho menos. Tenía sus errores como son los errores humanos, ¿no? Y lo que sucede es que se trata de poner a comparación dos momentos históricos para deslegitimar la lucha actual y para decir la lucha del pasado sí estuvo bien. La lucha que se hizo hace 40, 50 años, esa sí estuvo bien. La que ustedes están haciendo hoy, el movimiento indígena, no tiene legitimidad y no tienen razón de ser. Hay alguien que en el Twitter sacaba, este señor, este vándalo, este indio no nos representa, ¿sí? Nuevamente, ahí se está jugando con una cosa desde el racismo para decir, hoy ya no queremos al movimiento indígena. Nosotros podemos soportar al movimiento, a líderes como Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango de hace 50 años, 60 años, 70 años, los que quieras. Pero hoy ya no estamos dispuestos a soportar eso. Ahí Nelson Reasco suele decir, ahí está operando el racismo. Y es un racismo que trata de encubrirse con el pasado, diciendo, miren las lideresas que tenían anteriormente, pero hoy ustedes ya no son líderes. Bueno, entonces, ¿quién tiene un barómetro para decir qué luchas son legítimas en el pasado y qué luchas son legítimas ahora? ¿Sí? Luego, lo segundo que también es importante, creo que el movimiento indígena, cuyo brazo político es Pachacuti, por primera vez tiene una representación bastante grande en la asamblea y nuevamente tiene muchos errores, pero justo son todos estos errores que los medios de comunicación aprovechan para sobreexplotarlos y nuevamente caer en una cosa del racismo. ¿Sí? Solo quisiera poner un ejemplo para cerrar esta parte. Y cuando sucedió todo lo que Rosa Cerda, esta asambleísta, había dicho, que es asambleísta de Pachacuti, había dicho algo de si roban, roben bien. Se estaba refiriendo a otra cosa y en otro contexto, ¿no? Y bueno, luego, solo esto, la posta saca una cosa y empieza a decirle a todos los asambleístas les trata por su nombre, excepto a Rosa Pic. Le empezó a decir Rosa Puerca desde ese momento que había sucedido eso. ¿Esto no es racismo? Es la gran pregunta. Por donde lo veas de racismo. A ningún asambleísta de Creo, a ningún asambleísta de los socialcristianos, más bien dicho, a ningún asambleísta, estos tipos de la posta le colocan esto de Rosa Pic, refiriéndose a Rosa Puerca. ¿Sí? Y de ahí, claro, no, pero es que el lenguaje se presta para muchas cosas. ¿Qué lenguaje se presta para muchas cosas? Lo que está detrás de eso es un racismo latente, ¿no? Un racismo que además ha sido alimentado por el lado de los medios tradicionales, por TC, por Teleamazonas, por Ecoavisa, y del lado de las redes donde más usuarios también creo que hay hoy, por la posta, ¿no? Ahí tienen como toda
un ala de intelectuales orgánicos, llamémoslo así, desde la derecha, que están todos los días trabajando para el gobierno actual, ¿no? Y para tratar de crear un orden y para tratar de mostrar un orden donde no hay ningún orden, ¿no? Entonces, eso creo que es importante visibilizar, justo por eso la primera intervención, ¿no? Es importante mirar la historia en la medida en que nos permite leer el presente, nos permite leer los futuros días también, no solo como piezas de museo, ¿no? No solo añorando algo que Tránsito Amaguaña era por allá en la década del 40, cuando luchaba con la Federación de Indios, que fue una de las gestoras, no solo porque está allá en el 40, no, sino porque esas luchas también son las luchas de hoy, ¿sí? Eso creo que es importante mencionar. Es muy importante, Patricio, lo que usted acaba de hablar desde el racismo, porque de cierta manera Tránsito Magüeña también lo vivió, porque recordemos que ella le llevan a la cárcel, de ahí le liberan y le sacan le llevan al Palacio de Gobierno y le hacen firmar un acta donde ella no tiene que ser parte del activismo político y después de eso tiene que refugiarse en Cuba. Y recordemos que en ese entonces quienes estaban en la presidencia era la dictadura militar. Entonces también por aquí no sucede lo mismo de la dictadura militar, pero estamos viendo que los mismos poderes hegemónicos continúan siendo racistas en contra de la lucha del movimiento y las comunidades indígenas. Entonces, ahí vemos también que siguen estos retrasos de una sociedad patriarcal que no permite que el otro pueda también resurgir y que pueda mostrar también su malestar ante una sociedad desigual que sigue estando desigual y que no sabemos a dónde va a llegar y que a propósito esta semana también la CONAIE ha afirmado que va a estar en las movilizaciones junto al FUT y con otras organizaciones que van a tratar de hablar y de llegar a acuerdos con el gobierno nacional. Sí, justo, ¿no? Y tú mismo lo dices, es que las luchas del pasado no son solo del pasado, sino que esas luchas también continúan hoy. Si bien el Tránsito Amaguaña está luchando primordialmente contra el sistema sendatario, ¿sí? Ese sistema sendatario heredero de un racismo fuerte, ¿no? De un racismo que va encarnizando a la sociedad ecuatoriana, que está encarnizado más bien, ¿no? Encarnado, digámoslo así, más bien esa es la palabra, encarnado en la sociedad ecuatoriana. Cada vez que hay algún movimiento social y cada vez que son los indígenas los que se movilizan, eso empieza a brotar, el racismo empieza a brotar. Es como, no sé si es que me va a salir la metáfora, pero es como si tuviésemos una herida en el cuerpo y cada vez que le rascamos un poquito empieza a sangrar. Así es de racismo, creo yo, ¿no? Le rascan un poco y empieza a brotar ese racismo. Y entonces eso es lo que sucede cada vez que hay una movilización social y empiezan a movilizarse los indígenas. Si no, solo recordemos en octubre del 2019. En octubre del 2019 se movilizan por demandas legítimas el movimiento indígena y se crea toda una especie de deslegitimar ese momento. Pero no solo que es una deslegitimación política, es una deslegitimación política que cae en lo más burdo y en lo más llano, que es el racismo, ¿no? ¿Cuáles eran las expresiones de ese momento? Es que estos indios no nos representan. Estos indios que vienen a ensuciar la carita de Dios. Estos indios que están ensuciando las calles. Estos indios que se están... Y entonces ahí tú ves toda una expresión de racismo en contra de un movimiento social. Si vos miras las expresiones de movilización social hace 2 años, verás, no hace 50, hace 2 años vas a ver que sigue subsistiendo este racismo ahí encarnado en la sociedad ecuatoriana que nomás rasca un poquito y empieza con esas expresiones. Y es que lo más fácil en un país como el nuestro para deslegitimar una demanda política, una lucha política, es decir, es que estos son indios y como son indios no nos representan. Hubo quien dijo que incluso somos el 5%, los indígenas son el 5%, y no sé si siendo el 5%, ¿por qué se toman
la voz de todo el pueblo ecuatoriano. Entonces vos ves ahí como expresiones muy racistas, camufladas a veces en análisis políticos, que a veces ni tienen nada de análisis políticos, y que al final siempre apelan a esto, al indio, a la india, al negro, a la mujer, y deslegitiman esa lucha, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo hoy, como estaba sucediendo hace 50 años, hace 60 años, cuando estaba Tránsito Amaguaña luchando. Entonces vos ves que en el fondo las cosas no están cambiando. Si quieres, han ido cambiando las élites que están en el poder, ¿no? Pero las élites en sí mismas siguen gobernando. Entonces, ahí no hay ningún cambio. Ahí no puedes decir, hemos dado un salto, un gran salto cualitativo, un gran salto cuantitativo. No, no hemos dado un gran salto, ¿sí? Lo que sí se han hecho es pequeñas reformas donde desde la década del 90, después del gran movimiento indígena del 90 y luego de las movilizaciones del 90 y del 92, puede irse articulando de mejor forma. Y fruto de eso también el surgimiento de Pachacuti como el movimiento que va a representar a la CONAIE, y que claro, el día de hoy, a hoy, tiene una representación bastante representativas, digámoslo así, en la Asamblea Nacional. Que eso no ha significado un paso, ¿no? Ha significado que demandas del movimiento indígena se puedan colocar en la Asamblea, pero que en el fondo no ha logrado cambiar toda la estructura social. Y hay también una metáfora trayendo uno de los textos más importantes de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, que siguen ahí, que no solamente es la lucha del Ecuador, sino que es la lucha de nuestros hermanos colombianos, también de nuestros hermanos peruanos, de nuestros hermanos bolivianos, del pueblo de Chile, de Argentina, de Brasil, o sea, es toda América Latina que está pidiendo y está aclamando, está gritando lágrimas de sangre por medidas de los gobiernos que necesitan un cambio, necesitan una nueva reorientación. Y ahí también otro de los problemas que podemos traer a colación, Patricio, porque hay un punto muy importante también en el desempeño del activismo de Mama Tránsito, y esta fue la lucha, como usted lo había mencionado, de la recuperación de la tierra e irse en contra de las oligarquías agrarias cuando les despojaron de su tierra en la colonia, y que eso fue lo peor que pudieron haber hecho con nuestros antepasados, con nuestros pueblos andinos. Y es especialmente este apartado se visibiliza nuevamente en la actualidad en la población de Cayambe, especialmente con las grandes florícolas que han acaparado el agua de riego y que los pequeños pobladores, los pequeños comuneros, no tienen derecho a esa misma agua de riego porque estas empresas tan grandes favorecen al poder. Ahí también, ¿qué será, Patricio, según su lectura? ¿Qué le está faltando también al pueblo indígena en la actualidad para luchar por sus derechos? Porque ya sabemos algo, esto no sale en los medios tradicionales, esto no se lo menciona. Pero, ¿qué le falta también al pueblo indígena, a los pueblos y comunidades? No, más bien yo creería que le sobra organización, ¿no? Si es que quieres verlo así, les falta como un golpe de timón más fuerte, pero de ahí la organización nos ha dado cuenta vuelvo a repetir, desde octubre del 2019 ha dado cuenta de la gran organización que tiene, ¿no? Sostener 11 días un paro nacional es una muestra de que tienen una fuerte organización social, ¿no? Una fuerte organización social que también encuentra ya aliados en las ciudades, ¿sí? Y aquí creo que es importante hacer esta gran diferenciación respecto del pasado, justo haciéndonos referencia a Tránsito Amaguaña. Tránsito Amaguaña sobre todo es una lucha por lo que decía el sistema sendatario, que sobre todo está ubicado en la ruralidad, ¿no? Hoy esto ya ha dado un giro, ¿no? Pienso yo que si antes se tenía en el imaginario de creer que los indígenas eran unos sujetos que solo habitaban la ruralidad y el campo, hoy esto se ha dado totalmente la vuelta, ¿no? Hoy tienes indígenas que están en las ciudades, que estamos en las ciudades, habitando la ciudad,
y que ya no solo estamos dedicados o que ya no solo están dedicados a una actividad en específico que sería la actividad agrícola, sino que puedes encontrar toda una diversidad en el movimiento indígena de gente dedicada a múltiples cosas, ¿no? Y esto ya es un nuevo momento. Creo que si hay algo que es novedoso respecto de el pasado es cómo toda una masa indígena que estaba en la ruralidad también se ha trasladado ya a la ciudad. Y estas ya son otras condiciones. Solo en esa medida uno puede entender cómo en octubre del 2019, a través de estas redes, ¿no? Redes de parentesco, redes sociales, se puede mantener un paro por 11 días, ¿no? Habían análisis que decían, no, pero son solo 11 días, quizás se podía mantener más. No, es lo que se puede mantener, es lo que la organización puede mantener. Y además no se puede mantener no porque no se quiera, sino porque también hay un desgaste de la fuerza, ¿sí? Y un desgaste de la fuerza política, social, económica, qué sé yo, un desgaste, ¿no? Entonces, esto creo que es importante mirarlo, ¿no? Y creo que este paso de lo rural a la ciudad es importante tenerlo en cuenta porque justo es el paso incluso de unas necesidades distintas de reivindicación, ¿no? Sí, hasta antes del 90 la principal discusión es el problema de la tierra. Es más, Tránsito Amaguaña lo que dice es la tierra es de quien la tierra debe ser de quien la trabaja. Y si nosotros somos los que trabajamos, pues nosotros deberíamos ser los dueños de la tierra. Esto, después de la década del 90, empieza a cambiar, ¿no? Ya no solo es el problema de la tierra y de la ruralidad, como digo, sino también ahora son otros temas los que son importantes, ¿no? Solo por colocar un ejemplo, ¿cuántas personas que se autoidentifican como indígenas están ingresando a la universidad, por ejemplo, ¿no? Y entonces este ya no es un problema solo de la ruralidad ni del campo, es un problema también del indígena en la ciudad. O a los indígenas, ¿en qué zonas de la ciudad están viviendo los indígenas? Y a estos sectores donde viven los indígenas, ¿se les está dotando de los servicios básicos o no? Entonces, son problemáticas nuevas que ya no tienen que ver, ¿no? Solo con la tierra y con el agro, sino tienen que ver también con esta nueva situación, ¿no? Parafraseando un poco a Néstor García Canclini con sus extranjerismos locales, Patricio, un tema muy importante también sería la falta de identidad de las nuevas generaciones en los pueblos y comunidades indígenas, donde, claro, ya no se reconocen como indígenas y pues este este desplazamiento también desde sus tierras, desde su pueblo, desde su yacta, también merece un foco muy importante dentro del análisis de lo que fue para Tránsito Maguaña la lucha, que no solamente es para la mujer indígena, sino también para el hombre indígena. Sí, claro. Yo creo que aquí yo más bien me preguntaría qué es identidad. Y luego lo segundo que diría es, en estas condiciones actuales, ¿cómo está reformulándose el tema de la identidad? Y entonces, ¿cómo también se reformula el tema de lo indígena, si quieres, ¿no? Como dije, hasta, no sé, hasta hace 30, 40 años, el imaginario del ciudadano común y corriente pensaba que el indígena está localizado en una zona rural y que está dedicado exclusivamente al campo. Esto, vuelvo a repetir, ha cambiado notablemente. Y ha cambiado tan notablemente que incluso se pueden ver expresiones similares en la ciudad y en el campo, ¿no? Se pueden ver expresiones similares. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo que quizá puede explicar de mejor manera esto. Hasta antes de 1990, hasta antes del gran movimiento indígena, decía yo, todas las personas piensan que el indígena está dedicado al agro y las expresiones musicales del agro solo tienen que ver con las flautas y con las guitarras, ¿no? Ahora, actualmente, no hay ninguna diferencia entre un grupo indígena que haga rap o hip hop con un grupo de la ciudad.
¿sí? Un ejemplo clarísimo de eso son los NIN. ¿Sí? Un grupo musical que se identifica mucho con la causa indígena, son indígenas, pero no les diferencia de nada con otro tipo de joven. Y pueden hacer el mismo o mejor rap que cualquier persona, que cualquier grupo, que cualquier rapero, ¿no? Pues yo creo que eso es importante mirarlo hoy porque la misma identidad de lo indígena, si se lo quiere ver así, entre comillas diría yo, ha variado totalmente y hoy esas diferenciaciones, esas distinciones más bien tienen que ver con un reconocimiento político, ¿sí? Yo me reconozco políticamente como indígena, porque si voy a hacer un reconocimiento desde lo indígena, más bien reafirmando un acto folclórico, como es lo que normalmente sucede, y cuando ves una expresión folclórica de algún grupo cantando o bailando en un desfile, dices, no, pero también yo me represento con ellos. No, creo que ahora más bien es una representación, y ahí está la gran distinción que digo, una autoidentificación política. Yo me identifico como tal, como tal, como tal, como cual, y creo que este ya es un juego político que de alguna manera hoy ya es totalmente distinto, ¿no? Hoy las personas se pueden identificar como afros, como negros, como indios, como indias, como mujeres, y ahí ya hay un juego político, creo yo. ¿Sí? Y No es muy solo es un juego importante de el tema. identificarse. Es muy importante, Patricio, el tema que menciona de volver a mostrar los conflictos que ha tenido los pueblos y comunidades indígenas. Yo estuve por el TENA y por ahí también el tema del folclore es muy importante, la música es muy importante y hay un grupo que se llama Sumac Folk, que les invito a que lo busquen en redes sociales, muy importante, que ha puesto su propio estilo a canciones que pues lo hemos gozado muchísimo no solamente las generaciones actuales, sino también las anteriores a nosotros, los centennials. Así que algo que se nos queda por ahí, Patricio, es el tema de la mujer, el tema de la mujer hablando desde Mama Tránsito, porque tenemos que aquí regresar a ver a manera de retrovisor lo que realizó ella en pro de la situación de la mujer en la actualidad, no solamente de la mujer indígena, sino de la mujer afrodescendiente, sino también de la mujer montubia, que les ha dado este permiso para ser parte de la política. Y también no solamente de la política, sino de algunas otras instituciones donde la mujer antes no era bien vista y que sigue en la actualidad siendo no bien vista. Por ejemplo, que hay mujeres que dicen los hombres que no pueden realizar esas actividades porque son mujeres y que no pueden estar ahí liderando puede ser gobiernos descentralizados o algunas instituciones. Porque es necesario también analizar ese rol que ocupó Mama Tránsito siendo una mujer analfabeta, violentada, discriminada, también con la situación que tiene la mujer en la actualidad, Patricio. Sí, aquí creo que es importante mostrar la grandeza de Tránsito Amaguaña porque ella, vuelvo a repetir, se está enfrentando a un sistema estructural, hacendatario, ¿sí? Un sistema donde en la hacienda manda el patrón, ¿sí? Y el patrón es el patrón hombre. Y además tiene que enfrentarse no solo con el patrón hombre de la hacienda, sino también con el gobierno que también muestra lo mismo. Entonces, si uno quiere ver esa grandiosidad de Tránsito Amaguaña en esta lucha política, que se emprende desde 1940 en adelante, 1930, entonces uno debería mirar esto, ¿no? ¿Cómo es que se va enfrentando a estas figuras del poder, ¿no? En este sentido, creo que es muy importante recobrar esa memoria histórica, ¿no? Que es un legado político de lucha emprendido desde una mujer indígena, porque no es una mujer blanca mestiza. Seguramente, si es que era una mujer blanca o mestiza, hubiese tenido otro significado de su misma lucha, pero es una mujer indígena. Es decir, que si hay alguien que es desplazado,
es el indígena y dentro de lo indígena todavía más desplazada es la mujer, ¿no? No sé si es que se entiende esto. Entonces, la lucha que se emprende es una lucha, en principio, contra sus iguales, contra el sistema sendatario y contra el gobierno que se está enfrentando. Es, si es que uno quiere verlo así, es un sujeto marginado, que le está haciendo la lucha al poder, ¿no? Y entonces, ahí creo que está la grandeza de Tránsito Amaguaña, ¿no? Que vuelvo a repetir, no debería ser colocado como una grandeza de esto sucedió hace 40, 50, 60 años, 70 años. No, es una lucha que hoy se debe recuperar, porque es una lucha que debe servir a manera de ejemplo para continuarla. Eso creo que es lo importante en este momento. No caer en cosas como es importante porque fue importante en el siglo pasado. No, es importante porque la lucha que estaba promoviendo en el siglo pasado todavía es vigente hoy. Porque hay algo que no ha cambiado todavía y que el sistema neoliberal, que el modelo neoliberal lo ha radicalizado, y es esta contradicción entre el trabajo y el capital. Y esto no se ha resuelto hace 100 años, no se ha resuelto, no se resolvió nomás. Y siendo que no se resolvió, esas luchas del pasado siguen tan vigentes como ayer, hoy, ¿no? Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Rescatando las palabras de Patricio, hay que seguir molestando al poder, hay que seguir mostrando nuestra diferencia desde nuestras trincheras, desde la opción en la que nos ha dado la vida y pues no quedarnos solamente con el mero hecho de que ya esto quedó en el pasado y pues solo debe ser conmemorado, recordado y felicitado con bombos, platillos, mediante Google, mediante redes sociales, sino también demostrarlo con hechos. Así que solamente para ir finalizando esta conversación, Humberto Cholango mencionó que junto a otras personalidades, Amaguaña inició la lucha contra la oligarquía agraria y por la recuperación de las tierras, por la educación cultural bilingüe, por recuperar la dignidad y la rebeldía del movimiento indígena. Y por su parte, Cecilia Miño Grijalva, autora de la biografía Tránsito Amaguaña, heroína indígena, se refiere a ella como una mujer indígena, analfabeta, maltratada y sumida en la pobreza, que pudo cambiar la historia del Ecuador. Así que nosotros ahora, Patricio, aprovechando las TICs, aprovechando todos los medios, también deberíamos invitar no solamente a la mujer indígena, no solamente a los pueblos y comunidades indígenas, sino a todos los ecuatorianos que conformamos más del 40% que somos mestizos, que tenemos raíces indígenas también, y hacernos un solo puño y decir hay que cambiar no solamente en lo político, no solamente en lo social, sino también en recuperar la lucha histórica que han tenido y que siguen manteniendo los marginados, los que nunca han sido parte de la historia occidental. Sí, yo quisiera solo, dado que ya parece que vamos terminando, solo quisiera terminar con esto, Edu. Hay un texto que está lindísimo de Enzo Traverso que se llama La historia como campo de batalla. Creo que a propósito de esta discusión, uno debería pensar así la historia, como un campo de batalla que constantemente está está tratando de anular a estos seres vencidos, ¿no? Tal como decía Walter Benjamin, la historia muchas veces es contada por los vencedores. Creo que lo importante en lecturas históricas que nos permite mirar el pasado, mirar personajes del siglo pasado, es eso, poder mirar en ellos y poder traer esas discusiones ahora al presente por un lado y por el otro lado pensar en esta historia de los que están perdiendo, ¿no? Pensar en la historia de los perdedores que puede ser contada también, ¿sí? Y puede ser contada justo por toda la intelectualidad que hoy se está formando y que puede ser rescatada en ese sentido. Creo que Enzo Traverso nos dice, la historia es un campo de batalla, y siendo que es un campo de batalla, es un campo político, ¿no? Y siendo que es un campo político, está minado por el poder, y claro, las interpretaciones históricas también están transversalmente
colocadas por el poder. Y creo que eso es lo importante, tener la posibilidad de dar la voz a estos personajes que cada vez se van quedando en el anonimato, ¿no?